Para entender mejor en qué estamos y hacia dónde debemos navegar para superar esta crisis, Víctor habló con Armando Montenegro, uno de los más importantes y respetados economistas del país. Juan Roberto, y es que son varios analistas los que coinciden en que solo la eliminación de los confinamientos no son suficientes para reactivar, para recuperar todo lo que hemos perdido por la pandemia, sino que la economía necesita ser empujada, necesita recibir la mano de ciertas reformas para recuperarse y reactivarse con mayor contundencia y rapidez. Uno de esos analistas es el doctor Armando Montenegro, quien habla y plantea varias reformas que son necesarias, muchas de ellas polémicas y de las que hemos venido hablando desde hace varios años. Doctor Armando Montenegro, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus fórmulas para reactivar la economía? Pues muy bien, yo creo que para reactivar la economía colombiana, lo primero que todo es completar la apertura. Eso en primer lugar. Después ya vienen las medidas que el gobierno puede tomar. El gobierno, por ejemplo, está incentivando, y lo está haciendo bien, la vivienda, la construcción, las obras públicas. Eso también da empleo y ayuda a reactivar la economía. Y por último, en la parte del gasto público, yo creo que otros apoyos fiscales a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas y a las familias, también pueden ayudar a completar un panorama de reactivación económica. Desde el mercado laboral, ¿qué se puede hacer para seguir recuperando los empleos perdidos durante esta pandemia? Bueno, primero es lo que insistir en los temas de reactivación económica. Todo eso contribuye a dar empleo. Es necesario tener medidas especiales para salvar las empresas que se están quebrando. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental pensar en una muy buena reforma laboral. Hay que ayudarle a los jóvenes, a los adultos que no pueden conseguir trabajo porque ya lo perdieron, a las mujeres, en fin, la gente que está mucho más golpeada por el desempleo puede recibir un apoyo por un sistema laboral mucho más flexible, mucho más amigable para la creación de empleo. ¿Y qué es un sistema laboral más flexible frente a lo que tenemos hoy en día en Colombia? Por ejemplo, el desempleo entre los jóvenes en algunos cálculos supera el 50%, que eso es extraordinariamente alto. Yo creo que los jóvenes podrían tener un salario mínimo de entrada menor que les ayude a vincularse al mercado laboral, que los ocupen como en Estados Unidos y otros países por horas, que tengan unos sistemas de contratación de ese tipo, de tal manera que no sea tan difícil para ellos tener la entrada al mercado laboral. Lo mismo pasa en el campo. En el campo se necesitan condiciones especiales, un salario mínimo integral del campo que les ayude pues, a todas estas personas a permanecer allí y no ir a las ciudades a engrosar los anillos de pobreza. También, por ejemplo, hacer menos costoso la contratación de las personas. Por ejemplo, con los parafiscales que existen con las cajas de compensación. Hay que estudiar a ver cómo se reducen esos costos para que no sea tan oneroso a empresas pequeñas, sobre todo, que están al borde de la quiebra y que no contratan más gente simplemente porque no tienen los recursos. Doctor Montenegro, en medio de todo esto se ha venido hablando de las reformas pensional y tributaria. ¿Qué tan necesarias son para la reactivación económica que necesita Colombia? Yo creo que la tributaria es una reforma muy importante, ojalá para el año entrante, por cuanto el déficit fiscal es muy grande, el gobierno no tiene los recursos suficientes para hacer todos sus gastos. Esa es una tarea que no se puede aplazar, que es muy difícil, que puede ser impopular, pero hay que encararla. La reforma pensional también es muy importante, porque en Colombia menos del 25% de los adultos de edad avanzada que deberían tener una pensión hoy no tienen ningún apoyo, ningún sistema que los proteja en la vejez. El sistema que tenemos hoy no funciona y por lo tanto es necesario encarar de frente, decirnos la verdad y reformar el sistema de pensiones para que la mayoría de los colombianos, especialmente los más pobres, tengan algún apoyo en la edad adulta y en la vejez, complementado pues, con servicios como el de salud. ¿Y por qué sería impopular una eventual reforma tributaria? Yo creo que es una reforma, por ejemplo, una reforma que elimine exenciones, que haga que mucha más gente pague impuestos, que se fiscalice mucho mejor, que se evite la elusión y la evasión. Pues eso no es popular. A la gente
A la gente no le gusta pagar impuestos, le gusta que le den subsidios, que la apoyen, le gusta pedirle cosas al Estado, pero no le gusta contribuir. De tal manera que esa es una constante en Colombia y en otros países, pero también tenemos que darnos esa pela y bastante pronto. Y estructuralmente, ¿qué se debe hacer en materia pensional? Pues yo creo que es necesario mirar lo que tenemos. El sistema pensional público es un sistema que le da pensiones relativamente altas y muy subsidiadas a las personas de más ingresos en Colombia. Por más ingresos, no digo los ultramillonarios, pero en personas que ganan 8, 10, 12, 15 millones, son personas muy privilegiadas en Colombia y estas personas reciben pensiones muy altas con muchos subsidios, al tiempo que las personas muy pobres, las informales, los ancianos rurales, los ancianos de las afueras de las ciudades no tienen absolutamente nada. Entonces va a ser necesario que tengamos un sistema de pensiones que no sea para los que más tienen, sino que un sistema de pensiones que empiece por los más pobres y los más necesitados. Doctor Montenegro, muchas gracias por estos minutos para Noticias Caracol. Muchas gracias.